Muy buenos días con todos mis queridos amigos, seguidores. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la ley 30.364, ley promulgada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes de familia. Mis queridos amigos, esta ley fue creada en el Perú con la finalidad, con el objeto de proteger principalmente a la mujer desde su concepción hasta su adultez y paulatinamente a los integrantes de familia, entiéndase hijos menores, cónyuges, padres, abuelos, quienes vivan dentro del entorno familiar o aquellos también que vivan dentro del mismo domicilio aún sin ser familia, siempre y cuando no tengan un vínculo laboral. Estando así, mis queridos amigos, esta ley principalmente se rige por principios de igualdad y no discriminación. Entiéndase, cuando se va a aplicar esta norma, no debe haber discriminación de género, no debe haber discriminación de raza, de color, de sexo o religión. Basta que exista la violencia, ¿no? En sí deberían amparar la protección, teniendo en cuenta, pues, en este caso, el interés superior del niño, ¿no? Y demás principios que tiene la norma. Bueno, eso lo ponemos como base para que, ¿no?, la base normativa, los enfoques que podamos tener. Vamos a centrarnos, mis amigos, en explicarle de manera clara, sencilla, lo que es esta ley. Esta ley, pues, ¿qué nos trae? Nos trae en principio, mis queridos amigos, amigas, que esta ley está creada para proteger a la mujer, a los integrantes de familia. ¿En qué situaciones? En situaciones estrictamente establecidas en el artículo 8 de la presente ley. ¿Y qué nos dice ese artículo 8? ¿De qué nos protege? Primero, de la violencia física, ¿no? La violencia física que pueda sufrir un integrante de familia. Entiéndase, golpes, maltratos a la cara, al cuerpo, lesiones corporales, ¿no? Dentro de ellos también, como lesiones físicas a la integridad de la salud, está incluido el maltrato por negligencia, cuando esa mamá, por descuidar, está agarrado el celular en la mano, más para en el celular y no se fija en su hijo, puede constituir un tema de violencia física por negligencia o descuido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. ¿Qué otros tipos de maltratos físicos? Cuando, pues, la pareja, sea varón o mujer, ataca a la otra pareja por razones X y le propina y le causa lesiones. Entiéndase que ya se calificará penalmente si es que constituye, digamos, delito por lesiones graves, lesiones leves, de acuerdo al tipo penal, o pasará como faltas dependiendo de la gravedad del hecho. Esto es, en suma, lo que es lesiones físicas. ¿Qué otro tipo de lesión protege esta ley? Protege también la lesión psicológica, ¿no? En este caso, la lesión, pues, si bien es cierto, no puede ser física, pero la lesión podría constituir una acción o conducta que tiende a controlar o a aislar a la persona, ¿no?, contra su habilidad, humillarlo, avergonzarlo y ponerle en ocasiones con daños psíquicos. Por ejemplo, cuando la pareja le dice: tú no vales para nada, tú no sirves para esto, no sabes hacer nada, ¿no? Denigrándolo de tal manera que esa persona se sienta psicológicamente mal, enferma. Ese es un tema psicológico. O yo nada más trabajo en el trabajo,
tú solamente sabes comer, no sabes hacer nada. Ese es un tipo de maltrato psicológico que puede constituir un delito. Entonces, las parejas que viven en el entorno familiar, mucho cuidado, puede constituir un tema psicológico que puede conllevarlos a un proceso judicial por violencia familiar. ¿Qué otro tipo de violencia está amparado en este nombre? La violencia sexual, ¿no? ¿Qué es una violencia sexual? Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de delitos de violencia sexual dentro del entorno familiar o dentro del entorno del mismo domicilio se puede cometer pues cuando una persona somete a la otra persona a una acción sexual o a realizarse tocamientos o introducciones de objetos sexuales, ¿no? Así mismo, dentro del entorno familiar, así sea tu pareja, tienes que respetar si te dice que no quiere tener relaciones sexuales. Nadie puede obligar a la otra persona a tener relaciones sexuales por más que sea tu esposa. Tiene que ser con la libertad. Desde allí viene pues que la violación sexual, ¿no? O la violencia sexual tiene que constituirse cuando la otra persona no quiere tener las relaciones sexuales. En este caso pues se agrava la situación porque se estaría produciendo dentro del entorno familiar. Entonces esta ley también ampara la violencia sexual como un delito contra la mujer y los integrantes de familia, ¿no? ¿Qué otro tipo de violencia ampara esta ley? La violencia económica. Acá me quiero detener un momento. ¿Qué es la violencia económica? Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos patrimoniales de cualquier persona a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, o la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, ¿no? Documentos personales, bienes o valores o derechos patrimoniales. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Como se ve en este espacio, la violencia económica tiene una gama, un espacio donde puede ser tipificada. Yo me quiero centrar de estos diferentes tipos de violencia en la violencia principalmente cuando hay la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades principales de los integrantes de familia. ¿A qué me quiero referir? Aquellos padres que por desconocimiento o simplemente por maña o por capricho no le pasan los alimentos necesarios, pese a que viven juntos, ¿no? Viven juntos, marido y mujer o convivientes, viven juntos, tienen sus hijos, ¿no? A la mujer le deja 200 soles, toma, y tú ves cómo lo mantienes un mes a los hijos, pese a que tiene buenos ingresos. Entonces, eso puede constituir violencia económica, ¿no? Establecida acá cuando hay una limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades económicas de sus integrantes sin justificación alguna. Entonces hay que tener cuidado. Eso puede constituir violencia familiar que puede llevarlos a un proceso judicial y posiblemente ser sentenciado con pena privativa de libertad en un proceso a través de esta ley. Mis queridos amigos, esos son
los elementos principales que tiene en protección esta ley. Vamos. A ver, doctor, está bien, usted me explicó mi derecho, me dijo que la ley me va a proteger, bien, pero ¿cómo hago para yo hacer valer mi derecho? Vamos a explicarlo en un ABC para que ustedes me puedan entender, toda la población de acá del Perú puede entender cómo puede hacer valer su derecho ante una violencia familiar. Ojo que la violencia familiar también ocurre entre enamorados, entre parejas, ¿no? Muchachas, no se dejen violentar por el novio, por el enamorado. No permitan eso. Enséñenles a respetar a las mujeres y varones. No se dejen tampoco, no lleguen a la violencia. Simplemente háganse valer de manera alturada sus derechos, ¿no? Vayan a la comisaría y denuncien el hecho para que puedan entender que no se resuelven los conflictos con violencia física, psicológica o económica o patrimonial, ¿no? Se resuelven los problemas hablando. Los tiempos están cambiando, las situaciones están cambiando y hay que civilizarnos. ¿Cómo hacemos respetar estos derechos? En la vida real, plasmemos estos derechos. ¿Cuál es la base? Primero, ante una violencia, la persona agraviada, ¿no?, tiene que recurrir ante la comisaría más cercana de su sector, si es necesario, dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho, para que la persona pueda ser detenida y puesta a disposición del fiscal, ¿no?, para que pueda avanzar el caso, ¿no? Recurrir a la comisaría ante la división de familia. En la división de familia ustedes tienen que exponerle el hecho de la violencia familiar. La policía encargada de la sección de familia está en la obligación de tomar tu denuncia, de hacerte la declaración correspondiente, de tomarte una ficha de valoración de riesgo, y si es que estás con lesiones físicas, derivarte al médico legista para la toma, ¿no?, del examen correspondiente. Realizado eso, la misma comisaría va a derivar, si es que no hay persona detenida, va a derivar tu expediente ante el juzgado de familia de la jurisdicción que corresponda. El juzgado de familia tutelar en violencia familiar va a emitir la medida de protección después de calificar tu ficha de valoración, tu declaración, y si es que has tenido participación del SEM con tu expediente emitido por el SEM. Entonces, ante esa situación, el juzgado de familia va a determinar, de acuerdo a esta norma de la ley, que también le permite, ¿no?, no llevar a cabo la audiencia única y emitir la medida de protección correspondiente. Entonces, el juzgado de familia tutelar tiene dos opciones: llamar audiencia o emitir directamente el tema de la medida de protección, siempre en cuando exista elementos suficientes, ¿no?, razonablemente, de acuerdo al principio del razonamiento y la sana crítica, que existan suficientes elementos de prueba que acrediten que, pues, efectivamente hay riesgo, ¿no?, hay riesgo inminente que pueda poner en peligro tu integridad física o psicológica en el presente caso.
Dictada la medida de protección, se va a comunicar a la comisaría correspondiente para que notifiquen al agresor y a la víctima para conocimiento y para que puedan cumplir. Listo. Doctor, ¿y ahí acabó? No, no acabó ahí. Posteriormente, el juzgado de familia tutelar va a correr el expediente ante la Fiscalía de la jurisdicción correspondiente, la Fiscalía especializada en violencia familiar del sector correspondiente a donde ocurrieron los hechos. ¿Para qué? Para que esa fiscalía pueda investigar el caso con el apoyo de la comisaría y determinar si el agresor no va a ser procesado penalmente por violencia familiar, ya sea física o psicológica o económica, o de acuerdo a los hechos recaudados hasta ese momento, después de la declaración, después de los elementos de prueba y después de todo, ¿no? Si no existen suficientes elementos de prueba y dan para falta, lo derivará al juzgado de paz letrado en lo penal correspondiente a la jurisdicción del sector. Entonces, este proceso de violencia familiar va a terminar bien con el archivo del caso de la Fiscalía o con la sentencia que emita el juzgado no penal especializada en violencia familiar o el juzgado paz letrado en faltas. Ese es el proceso que va a seguir y en todo este interín hasta resolverse el caso. Asimismo, en el caso que la persona sea detenida, el agresor sea detenido dentro de las 48 horas con flagrancia, la persona será puesta a disposición, la persona detenida, el presunto agresor, será puesto a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía, dentro de las 48 horas, determinará la situación jurídica de esa persona. Determinará si lo pone a disposición de un juez para que vea, de acuerdo a la gravedad del hecho, si le dictan prisión preventiva hasta cuando dure el juicio o no, le dicten comparecencia y el fiscal mismo ordena su libertad para que lleve su investigación en todo ese trámite que ya indicamos, lleve su proceso de manera libre, ¿no? Y de todas maneras, el expediente va por dos caminos en ese caso. Por un lado va a la Fiscalía para ver esa situación y por el otro lado va al juzgado de familia para que dicten la medida de protección correspondiente. A ver, doctor, ¿y qué medida de protección dicta el juzgado a favor del agraviado? Las medidas de protección que dicta el juzgado de familia tutelar va gradualmente de acuerdo a la gravedad del hecho. Puede ir entre dictar impedimento de volver a cometer los actos de violencia que estaba cometiendo, ¿no? También puede impedir la comunicación entre el agraviado y el denunciado, el agresor, acercamiento, comunicación alguna, ¿no? Hasta dictar el tema de impedimento de acercamiento de 100, 200 metros, ¿no? Otros, si en el caso viven juntos, podría dictar, ¿no?, el retiro inmediato del agresor del inmueble para evitar revictimizar y para evitar el posible, la vuelta de la agresión. Entonces se dicta el retiro inmediato de la persona. Bueno, doctor, ya dictaron la medida de protección, ya se está siguiendo la investigación. Pero sabemos que en el Perú, pues, los procesos judiciales son una eternidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo si me sigue volviendo a agredir? Le sigo denunciando por violencia familiar,
¿Me sigo llenando con medidas de protección? No, mis queridos amigos. En el caso de que ya tengas una medida de protección, en el caso que tú ya tengas una medida de protección a tu favor y seas nuevamente agredido por la misma persona, entonces en ese caso ya tú no tienes que nuevamente denunciar por violencia familiar. Lo que tú tienes que hacer es acercarte a la comisaría de delitos y denunciarlo por incumplimiento de la resolución judicial que disponía tu medida de protección. En ese caso, se va por un proceso penal por incumplimiento a una resolución judicial, ¿no?, dictada por un juez. Ante ello, mis queridos agresores, tengan cuidado, porque si bien es cierto, la violencia familiar tiene una pena de 1 a 3 años, pero el incumplir una resolución judicial los puede llevar hasta 8 años de pena privativa de libertad, y eso tienen que tener mucho cuidado. Así que, señores agresores, tengan en cuenta esta recomendación. Si les dictan medidas de protección a favor de la agraviada, eviten a lo más posible de cometer nuevamente esas agresiones. Respeten la resolución judicial hasta que se resuelva el caso. Dicho esto, mis queridos amigos, pues de manera resumida, esa es la protección que da la ley 30.364. Ese es el procedimiento que se debe seguir, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa si la policía no quiere recoger mi denuncia? He sido agredido, violentado psicológica y físicamente, he entrado sangrando a la comisaría, pero no me quieren acoger mi denuncia por violencia familiar. ¿Qué hago? Tienes para denunciarlos a los efectivos, tómales el nombre a los efectivos policiales y lo podemos denunciar ante inspectoría y ante la fiscalía por delito de omisión de función. Y pues se le acaba la carrera a ese mal policía que no quiere hacer valer el derecho de un agraviado. Muchas gracias, mis amigos. Precisándoles también, pues, señores, que al momento de denunciar, esto va para las personas que viven juntos, hay que diferenciar lo que es realmente una violencia familiar, ¿no?, una agresión familiar con una discusión doméstica de pareja. Les digo esto también como acápite, porque ya terminamos la parte de la ley, pero como reflexión. Yo voy llevando miles de procesos de violencia familiar en el estudio jurídico y una parte de ellos es de parejas que vienen, que después que se hayan denunciado, como bien dijimos, lamentablemente en el Perú los procesos judiciales no terminan ni siquiera en 1 año, demoran 2, 3 años a más. Vienen parejas cuando, bueno, hicieron su pelea doméstica, la mujer fue, lo denunció a la comisaría y al final, pues el señor se inició el proceso que ya le indicamos y siguen viviendo juntos y bueno, arreglaron sus temas y están tranquilos. Y cuando va a buscar trabajo el señor en una empresa importante, le dicen: tienes denuncia y no te puedo recibir laboralmente. Y entonces ahí dicen: ¿ahora qué hacemos? Revisan todo y se dan cuenta que la denuncia que interpuso la querida esposa en el momento de sus enojos o celos lo perjudicó laboralmente. Y entonces vienen a la oficina y dicen: doctor, esto fue un momento de riña, que en un tema doméstico, que mi esposa se puso celosa y pues fue a la comisaría y me denunció por violencia psicológica.
y ya no quiero seguir con esto porque ni siquiera fue por un tema de locura. Mira que por ello perjudicó un tema laboral, ¿no? Entonces nosotros pues tenemos que seguir los mecanismos legales para poder buscar el archivo de ese proceso, ¿no? ¿Se puede archivar? Sí, se puede archivar con mecanismos legales, pero la idea es no cargar al Poder Judicial, al Ministerio Público, con denuncias que no tienen, digamos, la fuerza de una violencia familiar, de una agresión insoportable. Por eso yo recomiendo a todos ustedes, mis queridos, principalmente las convivientes, las esposas, ¿no? Hijos menores, entiendan que hay que diferenciar, por ejemplo, en el caso de los hijos, una corrección con un maltrato. Hay que diferenciar eso. ¿Cuándo es una corrección? Cuando el papá con justa razón tal vez regaña al hijo. Ahí no hay una violencia psicológica, porque el papá, de acuerdo a la Constitución, también tiene que educar para su vida al hijo. Entonces hay que tener esa cápita antes de poder ir a la comisaría, porque lamentablemente nuestros operadores de justicia tampoco están preparados para diferenciar lo que es un maltrato, ¿no?, con una corrección. No están preparados para diferenciar lo que es violencia familiar en sí con una pelea doméstica de pareja. Porque aquellos que han vivido en pareja saben pues que no todos los días se sonríen. Hay días que los dos están renegando, ¿no? Entonces diferenciemos antes de ir a la comisaría. Muchas gracias, mis amigos. Espero haber aportado en todos sus hogares. Mi nombre, Daniel Usco Calderón, abogado con registro de colegiatura 69.372 del Colegio de Abogados de Lima, asesor legal del estudio jurídico Usco y Asociado. Mi celular para contactos 997560-529 para los que se quieran comunicar conmigo. Muchas gracias. Hasta luego.